autista porque me he dado cuenta a lo largo de mi residencia que nos falta mucho como médicos generales de conocimiento sobre este tema. Entonces traté de resumir lo más posible este tema tan amplio y es como una probadita de cada tema. Si tienen cualquier duda o cualquier cosa, les voy a dejar también mi contacto al final de la presentación. Ok, se traba un poco mi computadora, entonces. Pero bueno, el contenido de la plática está dividido en generalidades, definición, epidemiología, etcétera. Después vamos a pasar a los aspectos genéticos, en donde vamos a ver la importancia de un diagnóstico etiológico y cómo se abordan las causas genéticas de autismo, que podemos dividirlas en multifactoriales, monogénicas o variantes en el número de copias. Y al último vamos a hacer un examencito rápido con casos clínicos para que participen. Entonces, bueno, pongan mucha atención. Entonces, ¿cómo definimos al trastorno del espectro autista o cómo lo caracterizamos? Se caracteriza por deficiencias sociales, habilidades de comunicación, comportamientos rígidos o repetitivos, intereses atípicos y diferencias en la percepción de estímulos sensoriales. Hay incluso bibliografías que dicen que se necesitan esta triada de características para poder integrar el diagnóstico. Además de estas diferencias en la percepción de estímulos sensoriales y de interacción social, se puede presentar con una variedad de otras manifestaciones conductuales o funcionales como problemas en el lenguaje, déficit de atención, hiperactividad, epilepsia o trastornos del sueño. Entonces, la primera descripción formal como tal del autismo fue en 1943 por Leo Kanner y a la fecha, 2023, vean cuántos artículos hay publicados, más de 5.000 artículos publicados, y la mayoría se han hecho en los últimos años. Entonces, queda la pregunta si realmente ha aumentado la prevalencia de autismo o si se está usando una mejor detección para poder identificar a estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia, según la OMS, en marzo de este año, lo estiman en 1 en 100 a nivel mundial. Sin embargo, hay otras bibliografías, o por ejemplo la CDC, que lo reporta como 1 en cada 36 niños en Estados Unidos. Y bueno, se conoce o se dice que la incidencia es mayor en varones, de 4 a 1, pero yo les pongo aquí un signo de interrogación porque en estudios más recientes, como vamos a ver, se ha visto que realmente el diagnóstico es más en hombres, pero no es que la incidencia sea más en hombres, sino que se identifica más en ellos. Además, hay varias teorías, por ejemplo, los primeros genes que se describieron pues están en el cromosoma X y se decía que las mujeres tenemos un factor protector contra el autismo, pero en los últimos estudios se ha visto que es casi igual la prevalencia. Y como saben, la epidemiología en nuestro país es escasa. Hay este estudio que se hizo precisamente en León, Guanajuato, de donde yo soy, y se hizo en el 2016, se publicó, y ahí se estima una prevalencia de aproximadamente 0,9% en México. Y se estima que hay alrededor de 400.000 personas, o en ese entonces había 400.000 personas con el diagnóstico de autismo. Eran más o menos 100.000 niños y fíjense, 300.000 personas en el rango de 5 a 19 años, o sea, ya en adultos. Pienso que muchas veces cuando hablamos de trastorno del espectro autista, luego pensamos en niños solamente. Y pues esta es una entidad que también se da en adultos y que es necesario saber la etiología. Esta tabla nos dice la prevalencia en el mundo. Fíjense, aquí sí metieron este estudio de México. Y como les decía, la comparación entre hombres y mujeres, pues 4 a 1, que es la que teníamos aquí en México, y en estudios más recientes ya se va igualando, de 2018, de tres hombres y 4 mujeres, o 4 hombres y 3 mujeres. Entonces, yo pienso que la incidencia por sexo va a ser, vamos a encontrar nuevas bibliografías en donde nos hablen de que ya es igual en hombres y en mujeres. Igual aquí, bueno,
viene lo que se utilizó como para criterios diagnósticos, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las principales comorbilidades? Ay, perdón. Las principales comorbilidades que podemos encontrar en pacientes con trastornos del espectro autista van a ser discapacidad intelectual hasta en un 30%, trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el 30%, pueden tener tics o trastorno de Tourette hasta en el 20%, el 82% van a requerir alguna adaptación educacional para cumplir sus hitos del desarrollo o para habilidades sociales, y el 70% presentan estas comorbilidades múltiples que se mencionan, que también pueden incluir alteraciones en el neurodesarrollo, algún otro trastorno psiquiátrico como depresión, ansiedad o algún otro problema médico que va a hacer más complejo el proceso de diagnóstico y que tenga un tratamiento. Además, el 30% pueden presentar crisis epilépticas y la mayoría va a presentar problemas para dormir. Por esto es importante el manejo multidisciplinario de los pacientes con trastorno del espectro autista. Y en cuanto a la herencia, se dice que es el trastorno neuropsiquiátrico con el mayor componente genético. En estudios de concordancia de gemelos, se ha visto que los gemelos monocigotos tienen concordancia de hasta el 95%. Estos estudios entre gemelos se hacen para estimar cuánto se puede en rasgos multifactoriales, es decir, en donde interviene tanto la genética como ay, perdón, me distraje. En donde interviene tanto la genética como el ambiente. Se hacen estos estudios para saber cuánta concordancia hay entre gemelos monocigotos que comparten el ADN en su casi al 100% y en gemelos dicigotos para saber cuál es la concordancia que tienen entre ellos dos y saber cuánto podemos atribuir a la genética y cuánto podemos atribuir al medio ambiente. Y bueno, se ha estimado hasta el 95% de concordancia entre monocigotos y una heredabilidad de más del 95%. Digo, perdón, del 90%. Entonces, entre mayor sea esta heredabilidad, quiere decir que más contribuyen los genes a la presencia de trastorno del espectro autista y menos el medio ambiente. Y se ha visto que hay un riesgo de recurrencia entre hermanos, sea cual sea la causa o aunque no se identifique la causa de trastorno del espectro autista, hasta en un 6% para los pacientes que ya tienen el diagnóstico y hasta en un 25% para pacientes que tienen rasgos autistas. Entonces, en familias que tienen un hijo que aún no cumple los criterios para trastorno de espectro autista, pero que tiene algunos rasgos, no le puedes asegurar que no se va a repetir en otro hijo porque se estima que así se puede hasta en un 25%, es decir, 1 de cada 4 de probabilidad por embarazo. Y bueno, es una entidad que tiene gran heterogeneidad clínica y que tiene heterogeneidad etiológica, es decir, tiene muchas causas y bueno, se define como un espectro. Un espectro quiere decir que puede ser desde leve hasta muy grave. En cuanto a la etiología, vemos que es algo muy complejo. Hay factores ambientales, como por ejemplo los nutrientes en el embarazo, la edad paterna y materna, que vamos a desglosar un poquito más adelante. Intervienen también factores monogénicos o poligénicos, es decir, cambios en el ADN que te pueden predisponer a presentar trastorno del espectro autista o incluso cambios que te dan directamente el trastorno del espectro autista. Y en los últimos años, se ha visto un boom en el estudio de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son los cambios que como tal no afectan la secuencia del DNA, es decir, la secuencia del DNA está íntegra, pero se cambian patrones de metilación en el DNA. La metilación es un nivel de regulación para el DNA que puede, como coloquialmente decimos, activar o silenciar algunos genes. Se altera, por ejemplo, cuando una persona fuma, cuando se expone a luz solar, etcétera. Se pueden cambiar, se pueden alterar estos factores epigenéticos y puede producir enfermedades. No metí mucho de epigenética porque les digo que es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a seguir. Y en cuanto a los factores de riesgo, esta imagen me gustó mucho porque te dice cómo actúa cada factor de riesgo a nivel de desarrollo. Entonces, los factores ambientales se dice que pueden explicar esa varianza en cuanto al fenotipo del autismo hasta en el 50%.
¿Y cómo intervienen estos factores ambientales? Es decir, si la mamá en el embarazo tuvo alguna exposición a drogas, incluyendo algún medicamento, o por ejemplo, esteroides sexuales externos, si tuvo consumo de algún teratógeno o uso de consumo de tabaco, consumo de alcohol, etcétera. La nutrición materna, se ha visto, por ejemplo, que el zinc tiene una gran importancia en el desarrollo o en la prevención de los efectos de tubo neural. ¿Y cómo es el ambiente fetal en el embarazo en general? Es decir, hay varios estudios, hay varios factores que intervienen y pues es necesario interrogarlos. Nosotros como genetistas lo interrogamos mucho cuando estamos analizando un paciente con cualquier entidad genética. Perdón, acabo de salir de un COVID la semana pasada y todavía me quedó bastante tos. Y bueno, en la edad paterna, en cuanto a la edad paterna avanzada, es decir, una edad mayor de 35 años, entre los fines de los 30 a inicios de los 40, se ha asociado hasta un 20% de mayor riesgo para presentar hijos con trastornos del espectro autista. Y esto porque precisamente hay cambios en patrones en metilación de los espermas. Y eso afecta el desarrollo cortical, es decir, el desarrollo cerebral en el feto. Además, otros contaminantes que se ven implicados en la sinapsis entre neuronas, etcétera. Entonces, la etiología pues es muy amplia e intervienen muchos factores ambientales en el desarrollo de autismo o de trastorno del espectro autista, mejor dicho. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro abordaje clínico? Ya hablamos de la etiología, de la prevalencia de este trastorno, que se ha visto que hay mayor diagnóstico, ¿no? Ya es más frecuente escuchar que el hijo, que este niño, que el paciente viene por trastorno del espectro autista, etcétera. Entonces, como sabemos, hay 3 niveles de atención en medicina. El primer nivel, pues, es el médico de primer contacto, el médico general. El segundo nivel pudiera ser un pediatra, un neurólogo. Y el tercer nivel son médicos subespecialistas. Entonces, todos estos tienen importancia para llegar al diagnóstico de un paciente con trastorno del espectro autista. Entonces, en el primer nivel de atención, todo niño tiene que ir a vigilancia del niño sano, consultas cada semana o cada mes dependiendo de la edad. Y en esto se va a evaluar los hitos del desarrollo según la edad, desarrollo motor, desarrollo cognitivo, del lenguaje social, y hay unos hitos bien marcados, que los bebés tienen que ir aprendiendo para nosotros decir que tiene un adecuado neurodesarrollo. ¿Qué podemos detectar aquí? Si un niño no alcanza un hito del desarrollo a la edad esperada, sobre todo del lenguaje o social, o si un niño tiene regresión en hitos que ya había adquirido, igual sobre todo el lenguaje o social, se dice que el 25% de los niños con trastorno del espectro autista van a tener regresión en el desarrollo del lenguaje. Es decir, ya decía mamá, ya decía papá, ya juntaba palabras y de repente ya no las junta, ya no habla, se ve que ya interacciona menos a nivel social, a lo mejor ya no le gusta jugar tanto con papás o no le gusta jugar tanto con los otros niños y ahí podemos empezar a ver signos de alerta, ¿ok? Entonces es muy importante esta evaluación a primer nivel, porque este médico de primer contacto es quien va a sospechar quién puede estar en riesgo de presentar este trastorno del neurodesarrollo. Luego, este médico de primer contacto va a referir a segundo nivel y aquí se van a hacer escalas de riesgo para detección específica de trastorno del espectro autista. Son numerosas escalas y bueno, dependiendo de cada médico puede elegir una u otra o dependiendo de la edad del paciente. Incluso hay escalas que las hacen los pacientes mismos en edad adulta y pueden autodetectar si tienen rasgos autistas o si tienen riesgo de tener trastorno del espectro autista. Y a tercer nivel, es donde ya se realiza como tal el diagnóstico. Es decir, en segundo nivel se hace un tamizaje, qué niños pueden estar en riesgo y se manda a valoración diagnóstica en tercer nivel. Entonces, ya van a hacer el diagnóstico y van a ver si este niño tiene otras comorbilidades, por ejemplo, crisis epilépticas. Si es un paciente que no tiene desarrollo del lenguaje, hay que hacer estudios de audición en todos los pacientes que no tengan habilidades del lenguaje.
Van a hacer más estudios, por ejemplo, resonancia magnética, electroencefalograma, dependiendo de cada paciente. Entonces, aquí un equipo multidisciplinario, el médico de rehabilitación, neuropediatra, paidopsiquiatra, etcétera, va a evaluar las comorbilidades. Y luego, para saber un diagnóstico etiológico, no como tal un diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero sí cuál es la etiología, qué es lo que lo está causando, juega un papel muy importante el genetista para determinar si pudiera ser una causa que esté en su DNA o en sus cromosomas. Y nosotros lo vamos a clasificar como aislado o como sindromático y vamos a ver cuál es la mejor prueba de diagnóstico molecular para llegar a la etiología de nuestro paciente. Entonces, en cuanto a las pruebas de detección de autismo, les digo que son muchas. La que mejor especificidad y sensibilidad tiene es MCHAT y justamente varían de acuerdo a esto, a la sensibilidad y especificidad, y se hacen en niños de diferentes edades. Incluso hay otras que están enfocadas a detectar el autismo en adultos. Entonces, de acuerdo a la edad del paciente, pues el médico va a escoger el mejor, o bueno, el personal de salud va a escoger cuál es el mejor estudio para poder detectar quienes están en riesgo. En este artículo podemos ver una revisión de todas las pruebas que hay. Esta tablita solamente es un ejemplo de todos los métodos que hay. ¿Ok? Y como tal, el diagnóstico, perdón, como tal, el diagnóstico se va a usar los criterios de este manual que es el DSM-5, que va a evaluar diferentes características en el desarrollo, la interacción social, sus gustos, etcétera, e incluso te puede dar un nivel de severidad del paciente. ¿Ok? Se puede ser un nivel 1 que requiere apoyo, nivel 2, nivel 3, etcétera. Todo esto antes de la parte genética. ¿Ok? Y bueno, mucho énfasis haré en esta plática de que el diagnóstico del trastorno del espectro autista es totalmente clínico y nosotros como genetistas no estamos enfocados a hacer este diagnóstico. ¿Quién lo puede hacer? Pues los médicos de especialistas en paidopsiquiatría, neuropediatría, etcétera, ¿ok? Pero una vez que el paciente tiene el diagnóstico, todos deben de ser evaluados por genética y vamos a ver todas las etiologías que nos pueden dar el trastorno del espectro autista. Perdón. Ok, entonces, en cuanto a los aspectos genéticos, ¿cómo vamos a hacer este abordaje? Ok, bueno, cuando nos llega a nosotros un paciente que tiene trastorno del espectro autista, vamos a empezar a estudiarlos con antecedentes heredofamiliares. Hay endogamia, que quiere decir que es una población pequeña, este, y que se pueden presentar enfermedades autosómico recesivas. Si hay consanguinidad, igual. ¿Y por qué? Porque estas poblaciones pequeñas o nosotros con nuestros familiares compartimos ciertos alelos de los genes. O sea que compartimos pues sí, una secuencia de un gen que nos puede dar una enfermedad autosómica recesiva. Es decir, que a lo mejor los papás son sanos, pero que se puede presentar en sus hijos. Y sabemos que con este antecedente de endogamia o consanguinidad es más probable que se presenten. También vamos a preguntar si hay otros afectados en la familia para nosotros poder sospechar de algún tipo específico de herencia. Y debemos de saber cómo se presentan estas enfermedades. Por ejemplo, si es un niño o una niña que empieza con trastorno del lenguaje, que tiene diagnóstico de autismo, y además la mamá, por ejemplo, el síndrome de X frágil, ¿no? Que en la mamá puede presentarse con falla ovárica prematura, con fibromialgia, depresión, etcétera. Y además el hijo, en este ejemplo, tiene trastorno del espectro autista, entonces ya puedo indagar que es un tipo de herencia ligada al X. Y por ahí puedo escoger cuál es el principal estudio diagnóstico o cuál es el primero que voy a hacer para poder encontrar la etiología. También les decía, vamos a
Preguntar enfermedades psiquiátricas en los padres o familiares de primer grado, porque hay una expresividad variable en estos genes. O sea, un niño puede presentarse con trastorno del espectro autista o crisis convulsivas y su mamá con depresión, ansiedad, etcétera. Y también es importante conocer si ya hay un antecedente de una enfermedad conocida en la familia, por ejemplo, el complejo de esclerosis tuberosa, que vamos a ver después, ¿no? En los antecedentes prenatales, pues ya vimos que es muy importante preguntar la edad al momento del embarazo para ver si tengo un factor de riesgo, si hubo exposición a teratógenos como alcohol en el síndrome de alcohol fetal, si hay exposición a tabaco que puede afectar la epigenética, si se usaron técnicas de reproducción asistida que se ha visto que incrementan el riesgo para ciertas enfermedades que se llaman por impronta genética o genómica. Y bueno, ahí yo voy a, si hay técnicas de reproducción asistida, a lo mejor me hace pensar en uno o en otro diagnóstico. Y también si hay abortos previos. Lo mismo. Puedo saber qué gen se relaciona a lo mejor con pérdidas gestacionales, por ejemplo, el síndrome de Rett, que se relaciona con autismo. Y se ve que en varones se puede presentar, no es compatible con la vida la mayoría de las veces y se presenta con abortos. Entonces, si es una familia que tiene abortos previos y es una niña que tiene las características de síndrome de Rett, entonces, bueno, esa es mi orientación diagnóstica. Y el desarrollo psicomotor también lo tengo que evaluar en cada consulta que tenga con el paciente, cómo se va desarrollando, si hay alguna regresión, si es focal del lenguaje o si es global, es decir, en una o dos esferas, en más de dos esferas, perdón, del neurodesarrollo. En cuanto a la exploración física genética, esto es nuestra clave para orientación diagnóstica. En todos los pacientes que vemos en genética, medimos el perímetro cefálico. Si hay macrocefalia, nos orienta a ciertos diagnósticos, por ejemplo, variantes en el gen que se llama PTEN, o si hay microcefalia, pudiera presentarse en, por ejemplo, síndrome de Rett, entre otros, o en algún error innato del metabolismo. Evaluamos las dismorfias faciales que nos pudieran recordar algún síndrome, alguna entidad en específico, si hay involucro además de la vía visual y auditiva, si el paciente amerita estudios de neuroimagen que nos puedan dar algún hallazgo relacionado, por ejemplo, con esclerosis tuberosa, en donde se ha visto hallazgos en neuroimagen, si hay algún estigma dermatológico como manchas hipocrómicas, alguna otra cosa que también es de esclerosis tuberosa, si además el paciente tiene algunas conductas autolesivas o alguna otra cosa que nos llame la atención, además estereotipias, gusto por el agua, alta tolerancia al dolor, por ejemplo, etcétera. Y si hay alguna anomalía neurológica asociada, por ejemplo, que también se acompañe de alteraciones en la marcha, de crisis epilépticas, de cualquier otra cosa, si está afectando peso y talla, etcétera. Y bueno, vean esta historia de la genética y el autismo que a mí me encantó. Eh, Nos muestra esta imagen cómo ha sido el desarrollo y cómo hemos avanzado en el diagnóstico de autismo. A lo mejor si le preguntan a algunos doctores, pues no muy actualizados, que no se dediquen a genética, te pueden decir, yo a los pacientes con autismo, ok, les doy un tratamiento y hasta ahí me quedo y no los estudio más porque no tenemos causas directas de autismo. Se ve que es multifactorial, que nada más en el 20%, en el 10% encontramos una etiología, etcétera. Por eso me gustó tanto esta imagen porque aquí vemos cómo hemos avanzado tanto y eso que se queda hasta el 2015. O sea, ya son 8 años en donde los estudios se han enfocado, por ejemplo, a epigenética, etcétera. Y vemos como un estudio que nosotros usamos en genética para diagnosticar es el cariotipo. El cariotipo tiene cierta resolución y solamente nos puede ayudar a ver anomalías en cromosomas estructurales o numéricas, pero se ha usado desde los 1960 hasta todavía hoy en día es con lo que contamos en la mayoría de las instituciones y con lo que empezamos a hacer el diagnóstico etiológico de los pacientes. Entonces aquí se ha visto cómo los criterios diagnósticos van aumentando hasta lo que se usa hoy en día, que es el DSM-5, cómo se descubrieron los primeros genes en los años 90, NF1 relacionado con neurofibromatosis,
FMR1 con síndrome de X frágil, esclerosis tuberosa, y ya más adelante V3A, que tiene que ver con la cromatina, MECP2 igual, PETEN, que también nos puede dar síndrome de predisposición a cáncer, entre otros, ¿no? Y cada vez más se van agregando genes que pueden relacionarse con autismo. Por eso, todo paciente con trastorno del espectro autista tiene que ser evaluado por genética. Y después, con el advenimiento de nuevas tecnologías como los microarreglos, a partir de los microarreglos, la secuenciación de exoma completo y de genoma, cómo hay un antes y después entre la identificación de todos estos genes causantes de autismo, ¿no? Por eso esta imagen me gustó mucho. Y bueno, ¿cómo se han estudiado las causas genéticas? A muy grandes rasgos podemos dividir las causas genéticas en tres grupos. Las causas multifactoriales, que son de las que ya hemos venido hablando, y para los que se han usado estos estudios de asociación de genoma completo y donde se identifican variantes de un solo nucleótido que pueden aumentar el riesgo de presentar autismo. Esto ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. También podemos tener, por otro lado, las causas monogénicas, que son las más amplias y que se han identificado gracias a técnicas como secuenciación de exoma o secuenciación de genoma completo, que bueno, ya ni siquiera me metí en secuenciación de genoma. Y las causas monogénicas se refieren a que solamente hay un gen alterado y puede ser que este gen alterado resulte en un error innato del metabolismo o que se dé por genes que alteran las sinapsis neuronales, que produzcan enfermedades a nivel mitocondrial, genes remodeladores de cromatina o que tengan que ver con epigenética, entre otros. Este grupo es el más amplio. Y también podemos tener variantes en el número de copias. Esto se ha visto pues con los estudios de microarreglos que precisamente sirven, entre otras cosas, para identificar variantes en el número de copias, ya sea ganancias o pérdidas que no se pueden ver por otros métodos de estudio. Y esto nos ha dado los síndromes de microdeleción y microduplicación, que también es un término que no tiene tantos años y que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ¿qué son los GWAS o estudios de asociación de genoma completo? Estos son estudios que se usan para identificar las causas de enfermedades multifactoriales. Como les decía, donde interviene nuestro ADN, pero nuestro ADN o nuestras variantes en el ADN no son suficientes para presentar la enfermedad, sino que también necesitamos un componente del medio ambiente para presentarlas. Y una vez que se atraviesa un umbral, es cuando las vamos a presentar. Entonces, antes llamados SNPs, ahora se llaman variantes de un solo nucleótido y estos son identificados en genes de susceptibilidad, es decir, analizamos varias poblaciones o analizamos sanos, casos y controles, y vamos a ver pacientes que tienen trastornos del espectro autista contra sanos, y vamos a ver cuáles tienen cambios, qué cambios y cuáles en sus genes. Y, por ejemplo, si yo tengo una población que se estudió en México, tengo una población que se estudió en Canadá y una población que se estudió en Europa. Y entonces voy a comparar sanos contra enfermos y voy a ver cuáles son estos cambios que se repiten en los pacientes, tanto en los sanos como en los enfermos. Y así me puedo dar una idea de en qué cromosoma están los genes que me están aumentando el riesgo. Por ejemplo, si en los mexicanos se ve que hay mayor cambios o mayor número de variantes de un solo nucleótido en el cromosoma 1, el 3, el 1, el 2, el 3 y el 10. En otra población, en el 1, el 2, el 3 y el 14. Y en otra población, 1, 2, 3 y 20. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que los cambios significativos están en el cromosoma 1, 2 y 3. Y entonces me voy a buscar específicamente qué parte de ese cromosoma. Y se han identificado más de 100 loci, es decir, más de 100 lugares en los cromosomas que nos pueden aumentar el riesgo de presentar cáncer, perdón, trastorno del espectro autista. Y sobre todo, en el cromosoma X se han identificado más de 150 genes de los 900 codificantes de proteína. ¿Y en qué genes se ha identificado? En genes de caderinas, que son moléculas de adhesión celular,
en genes que participan en la remodelación de cromatina, en genes de función sináptica, de señalización neuronal, de desarrollo cerebral, que genes que codifican para neurotransmisores o para sus receptores o transportadores, y esto a mí se me hace increíble porque ahí puedes entender por qué un paciente con trastorno del espectro autista también puede tener ansiedad, depresión, déficit de atención, etcétera, ¿no? Y en la vía de ubiquitinas como V3A. Las ubiquitinas son unas proteínas que marcan a otras proteínas para ser degradadas. Y si esta vía de ubiquitinas está alterada, entonces se puede dar un incremento o una acumulación en las proteínas que deberían de ser degradadas. Y en cuanto a las causas monogénicas, es decir, que solamente un gen esté causando el autismo, se conocen formas sindrómicas, perdón, otra vez. Ay, perdón. Se conocen formas sindrómicas causadas por un solo gen, y vean, este solamente es una tabla de los tantos que hay, como son X frágil, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, que ya las hemos estado mencionando, entre otros. Síndrome de Cornelia de Lange, que puede tener autismo, por ejemplo, esta deficiencia de adenilosuccinato liasa puede presentar, los pacientes pueden presentar autismo hasta en un 100%, y es una causa monogénica. Otra causa importante de autismo genética es el síndrome de Sanfilippo, que es una mucopolisacaridosis, es decir, enfermedades que están en los lisosomas, que es una parte de la célula y que causan acumulación de sustancias. En Sanfilippo se produce alteración sobre todo a nivel de las células cerebrales, y el fenotipo pues es totalmente neurológico, y tiene que ver también con el trastorno al espectro autista. Por eso cuando a nosotros nos llega un paciente tenemos que evaluar muchas cosas para saber cuál es el mejor cuál es el mejor estudio genético que podemos hacer. Y tenemos que tener en cuenta todas estas causas que hay. Entonces, por mencionar solamente algunos ejemplos, vamos a hablar de los más representativos, como es el síndrome de X frágil. Es la causa monogénica más común de trastorno del espectro autista y es la causa hereditaria también más frecuente de déficit de atención. Y se debe a una expansión de nucleótidos en un gen que se llama FMR1, que está en el cromosoma X, por eso es X frágil. Y se debe a la expansión de este triplete que es CGG en el promotor. Si se acuerdan, nuestro DNA tiene las bases que son citosina, guanina, guanina. Entonces, en vez de que haya cierto número de repetidos, se va a producir un defecto y este número de repetidos va a aumentar, aumentar, aumentar. Y cuando llegue a mayor de 200 es cuando el paciente va a presentar el fenotipo de X frágil. La incidencia es de 1 en 5.000 hombres y 1 en 4.000 a 8.000 mujeres. Y el fenotipo varía de acuerdo a la edad. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? En los niños recién nacidos va a ser difícil el diagnóstico porque los cambios son muy sutiles. Por ejemplo, pueden tener hipotonía, alteraciones en la deglución, vómito, alteración en el patrón de crecimiento, macrocefalia, que son bastante inespecíficos. En la infancia puede haber un retraso del lenguaje y el 60% van a cumplir criterios para diagnóstico de déficit de atención acompañado, digo, perdón, de trastorno del espectro autista, acompañado de déficit intelectual. Y también pueden tener hiperactividad. En los adolescentes vamos a ver que, si se fijan, pues las dismorfias son algo sutiles, y en la adolescencia es cuando podemos notar más estas dismorfias que son características en su carita específicas de ellos, o sea, que no comparten con sus papás. Y podemos ver unos pabellones auriculares prominentes que están con rotación posterior, es decir, que la orejita está como un poquito, la vemos como si estuviera acostadita, y macroorquidismo, que esto se refiere a un tamaño aumentado en los testículos. También podemos ver conductas como agresividad, ansiedad, impulsividad, entre otras, y esta carita va cambiando conforme el paciente se va haciendo adulto. La carita se va haciendo más alargada, con un mentón prominente, etcétera. Y ya cuando son adultos mayores,
pueden presentar alteraciones del movimiento como parkinsonismo o deterioro cognitivo. Si se fijan, esta imagen pues varía mucho cómo vemos a un niño y cómo vamos viendo a los adultos. Estos son los mismos pacientes y cómo se va haciendo su carita alargada. Entonces, este diagnóstico es difícil al principio porque a lo mejor el fenotipo no es tan característico como nos lo describen en la literatura hasta que son más adultos y ya lo podemos observar. Pero una historia clínica detallada con antecedentes familiares nos puede orientar hacia este diagnóstico. Otra entidad frecuente es la esclerosis tuberosa. Este es un síndrome neurocutáneo que se presenta en una de 6.000 personas, más o menos, y que tiene manifestaciones a nivel de diferentes órganos y también tiene una expresividad variable. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que tiene una variante en estos genes, que son TSC1 y TSC2, pueden tener la misma variante patogénica mamá e hijo, pero van a tener diferentes manifestaciones. A lo mejor uno tiene afección a nivel cutánea y otro más a nivel de sistema nervioso central, etcétera. Y se relaciona con trastorno del espectro autista hasta en el 40%. Aquí vemos todas las manifestaciones neurológicas. También se asocia en el 90% a epilepsia, entre otras. Déficit intelectual en el 50%, etcétera. Vemos que también hay manifestaciones a nivel de corazón, de riñones como angiomiolipomas hasta en el 70%. En la piel son característicos los angiofibromas. Puede haber afección pulmonar, entre otras. ¿Ok? Y aquí es donde les decía que es importante la neuroimagen, porque vemos que hay algunos hallazgos de displasia cortical que llamamos tubérculos corticales y que se relacionan con la presencia de epilepsia. Los van a presentar el 80% de los pacientes y la epilepsia pues es el síntoma más común y sobre todo se presenta a edades tempranas, en menores de 1 año, hasta en el 90% de los pacientes y se puede presentar como síndrome de West o espasmos infantiles, hasta en el 25%. Las manifestaciones cutáneas, aquí tenemos una imagen de los fibromas faciales. Esta imagen es de la espalda del paciente y se llama parche de Chagrin. Y aquí vemos las manchas o máculas hipocrómicas que tienen, si se fijan, una forma característica como lanceolada, como de una hojita de árbol. Eso es muy característico de esclerosis tuberosa. Y con una manchita, pues no hacemos el diagnóstico. Tenemos que tener varias. Ahorita vamos a ver los criterios diagnósticos. Y esto que vemos aquí son fibromas ungueales que también se pueden presentar en los pacientes. Cuando nosotros nos llega un paciente con sospecha de, bueno, en cualquier consulta de genética, nosotros vemos el paciente desde perímetro cefálico hasta, como pueden ver aquí, las uñas de los pies. Somos muy intensos en nuestra exploración porque cualquier cosita, por muy sutil que sea, nos puede orientar a un diagnóstico. Entonces, como les decía, hay expresividad variable. A lo mejor un paciente no va a presentar todos los criterios, pero por eso tengo que hacer una exploración física muy dirigida para poder orientar a mi diagnóstico. Entonces, los criterios diagnósticos clínicos son estas máculas hipomelanocíticas que tienen que ser más de 3 y que midan más de 5 milímetros, son específicos. O puede tener angiofibromas, fibromas ungueales, el parche de Chagrin, amartomas retinianos, tuberosidades corticales o líneas de migración radial también en resonancia magnética, entre otras. Nódulos subependimarios, que es otro hallazgo en la resonancia magnética, tienen predisposición a estos tumores malignos, que son los astrocitomas, a un rabdomioma cardíaco, que esta es la presentación, esta es una presentación frecuente en la infancia antes de los 2 años y puede ser un marcador incluso de diagnóstico prenatal porque puede estar presente desde la etapa fetal. Y hay otros criterios menores. Para hacer el diagnóstico definitivo necesitamos 2 criterios mayores o uno mayor más dos o más menores. Puede haber un diagnóstico posible y el diagnóstico molecular. Hasta aquí es el diagnóstico clínico. Y a veces si tengo el diagnóstico clínico, pudiera no hacer el diagnóstico molecular. Pero lo ideal hoy en día es que sí se tenga un diagnóstico molecular en todos los pacientes porque tiene otras implicaciones.
Y el diagnóstico se hace molecular con identificación de variantes patogénicas en TSC1 o TSC2. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí de la esclerosis tuberosa. Hay otras causas de trastornos del espectro autista, como pueden ser los errores innatos del metabolismo. Si pensaron que jamás iban a usar el ciclo de Krebs, si son genetistas, pues sí lo van a usar y van a usar todos los mapas metabólicos. Entonces, el error innato que se caracteriza más con trastorno del espectro autista es la deficiencia de adenilosuccinato liasa, que se puede relacionar, más bien los pacientes que tienen esta deficiencia pueden presentar autismo del 80 al 100%. Y esta enzima interviene en el metabolismo de las purinas. ¿Y cómo puedo sospechar de este error innato del metabolismo o de algún otro cuando tengo un paciente que además de estas conductas autistas tiene letargia, vómitos cíclicos, crisis o encefalopatía epiléptica o crisis epilépticas, discapacidad intelectual, regresión, hipotonía, que tiene el antecedente de endogamia, porque la mayoría de los errores innatos del metabolismo se dan por herencia autosómica recesiva o si hay antecedentes familiares de algo parecido, ¿no? En la familia. Y bueno, ya vamos llegando a la parte final de la presentación y vamos a hablar de alteración en dosis génica. Este es un tema no muy conocido, a mí no me tocó verlo, no sé si a ustedes, pero a mí no me tocó verlo antes de la residencia y por eso quise incluir este tema porque se relaciona mucho con trastornos del espectro autista. Casi todos los síndromes por microdeleción o microduplicación van a presentar trastorno del espectro autista, casi todos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, estos son producidos por pérdidas o ganancias de material genético y estas pérdidas van a producir variantes en el número de copias con alteración de dosis génica. Si se acuerdan, un gen tiene dos alelos. O sea, un gen tiene como una copia que te hereda mamá y una copia que te hereda papá. Y esa es la dosis normal de un gen. Hay enfermedades que se van a producir cuando solamente una de esas dos copias está alterada, o hay enfermedades en donde se necesita que las dos copias estén alteradas para producir la enfermedad. Entonces, a eso se refiere con alteración de dosis génica. Si tengo duplicaciones, de un segmento, pues entonces voy a tener esa copia del gen por triplicado o incluso por más copias. Y si tengo de lesiones o pérdidas, voy a tener ese gen en solo un alelo, es decir, voy a tener una pérdida y voy a tener una alteración en la dosis normal que debería de tener en ese gen. Y estos síndromes dan fenotipos clínicos bien característicos o ya identificados porque hay regiones de microdeleción recurrentes. ¿Ok? ¿Y cómo los vamos a sospechar? Pacientes con trastornos del espectro autista que además se acompañen de déficit intelectual, de retraso en el neurodesarrollo, que tengan hipotonía o retraso en el lenguaje, que tengan algunas dismorfias características para ciertos síndromes de microdeleción o microduplicación, o que se presenten con obesidad. O sea, un niño con trastornos del espectro autista que además tiene obesidad, que además tiene otras dismorfias, por ejemplo, las dismorfias no solamente están en la carita, sino también pueden estar en el cuerpo, como braquidactilia, o sea, acortamiento de los dedos, o que tiene pie plano, o que tiene alguna otra alteración. Podemos sospechar en un síndrome de microdeleción. Y también algunos se acompañan con otros defectos congénitos mayores, como malformaciones cardíacas, malformaciones renales, etc. Y ahora, ¿cuáles son las regiones cromosómicas que se han relacionado con trastornos del espectro autista? Igual son bastantes. Algunos de los síndromes mejor identificados, por ejemplo, el Williams, que se debe a una lesión en 7q11, y la incidencia de autismo en el síndrome de Williams es del 7%, y hay otros en donde se va incrementando. Por aquí, por ejemplo, aquí en el síndrome de Smith-Magenis, puede ser hasta en el 93%, en el síndrome de Phelan-McDermid hasta en el 70%, etc. Además, estas variantes en el número de copias, o CNVs por sus siglas en inglés, se han asociado con trastorno del espectro autista en otras regiones. Esta es una gráfica que se obtuvo de un estudio de 10,000 pacientes, perdón,
les decía que esta es una gráfica muy bonita de un estudio que se hizo en pacientes con trastorno del espectro autista y con déficit intelectual y se usaron métodos diagnósticos para específicamente variantes en el número de copias. Y se identificó que si hay algunos síndromes recurrentes, por ejemplo, la de lesión de 15q11.2 de BP1 a BP2, que si se acuerdan, esta región 1511.2 se relaciona con síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi. Es una región de mucha importancia para nosotros los genetistas porque puede dar estos tres fenotipos. Estos dos que les mencioné, o si es una región más pequeña que solamente incluye 4 genes, se puede presentar solamente con trastornos del espectro autista. Otros son la de lesión proximal de 16p11, o duplicación proximal de la misma región, entre otros. Ok, y igual, solamente por mencionar algunos ejemplos de los tantos que hay, el síndrome por microdeleción 16p11.2, no quise dejar de mencionarlo porque este es una entidad que se caracteriza por trastorno del espectro autista y que no tiene unas dismorfias faciales características. Entonces puede ser un diagnóstico difícil. La principal característica es justamente el autismo y explica aproximadamente 0.5% de todos los casos de los pacientes que tienen autismo. Y esto es porque se pierden 25 genes en esta región, o esta región más bien tiene 25 genes que tienen que ver con la regulación posináptica, sobre todo estos tres, DOC2A, MAP K3 y ALDO-A, y la mayoría de las lesiones se presentan de novo. Aquí la importancia de los antecedentes familiares. Hay pacientes que también tengan cierto daño neurológico, etcétera, no hay, ¿ok? Es el primer paciente que se presenta, eso quiere decir que es de novo. O puede ser heredada hasta el 7% de los casos. Si se fijan, estos pacientes pues pueden tener obesidad, pero entre ellos todos tienen la de lesión y entre ellos, si se fijan, no hay algo que compartan. A lo mejor los ojitos, las fisuras palpebrales que están un poquito para abajo, pero realmente no hay algo característico en todos que nos pueda orientar más que el trastorno del espectro autista. Entonces, tienen un retraso en el desarrollo, especialmente el lenguaje, mayor del 70% de los pacientes, incluso apraxia del lenguaje en el 77%, otros trastornos de conducta en el 90% y autismo en el 25%, además de obesidad que puede llegar a ser mórbida, además de dificultades de coordinación, etcétera, y dismorfias faciales no características. Pueden tener crisis convulsivas o macrocefalia. Y esta región también es de importancia porque cuando se produce al contrario una microduplicación, es decir, ganancia de dosis génica, se puede presentar con autismo en el 30% de los pacientes y también representa el 1% de los casos de autismo. Y se puede acompañar igual de discapacidad intelectual, retraso psicomotor, tampoco tiene dismorfias específicas. Entonces, pues imagínense un paciente que no es como el paciente más frecuente que vemos en genética, que además tiene las dismorfias o que tiene malformación cardíaca, que yo puedo ir haciendo un rompecabezas para ver cuál es el diagnóstico. Digo, no es como X frágil que podemos ver a lo mejor las características en un porcentaje de los pacientes características faciales, sino que son pacientes que solamente o mayormente van a tener autismo. Por eso es importante que a todos los pacientes, aunque no le vean algo más, los manden a genética. Y bueno, aquí un resumen nada más de las diferencias entre la lesión y la duplicación y el porcentaje que se asocia a trastorno del espectro autista. Y vean todos los genes implicados. Cuando tenemos una pérdida o ganancia, cada gen se puede relacionar con algo en el fenotipo, es decir, genes que están asociados a que se presente la epilepsia, genes que están asociados a que se presente la macrocefalia, el retraso en el lenguaje, etcétera. Y el último ejemplo es la microdeleción 22q13.3 o el síndrome de Phelan-McDermid. Y este se causa porque se pierde este gen que se llama
SHANK3, y estas proteínas están vinculadas en los receptores de neurotransmisores. Se produce un retraso global del neurodesarrollo, ausencia de lenguaje, déficit intelectual hasta en el 77%, y el trastorno del espectro autista se puede presentar hasta en el 84% de los pacientes. Al igual que el anterior, no tienen un fenotipo facial característico. Solamente podemos ver en estos pacientes un tamaño de las manitas aumentado. Es lo que caracteriza a este síndrome junto con el trastorno del espectro autista. Y además, variantes puntuales, es decir, no por pérdidas, o de lesiones, sino que cambia la secuencia del gen, se asocian con otras enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia, bipolaridad, autismo, déficit intelectual, por la importancia que tiene SHANK3 en esta vía de neurotransmisores. Entonces, bueno, para concluir la plática, quise poner esta pregunta de ¿cuál es el mejor estudio genético para identificar la etiología del trastorno del espectro autista? Ya vimos que tenemos microarreglos, que tenemos a lo mejor PCR para X frágil, además de que no mencioné tanto cariotipo, no mencioné tanto FISH, pero sí se puede usar en algunos síndromes de microdeleción, como 22q11. También tenemos secuenciación de genes o secuenciación de genes específicos o secuenciación de todo secuenciación completa que incluye a todos los genes, no nada más específicos, o incluso secuenciación de genoma completo. Son muchos los estudios genéticos que podemos hacer y pues para fines de esta charla ya no quise poner cuál es el rendimiento diagnóstico de cada uno porque van a ver que va a diferir de acuerdo al artículo que yo esté leyendo, de acuerdo a cuál es la cohorte que estoy estudiando, si metí solo hombres, si metí solamente mujeres, si los metí de cierta edad o que cumplieran ciertas características, puede diferir. Entonces, les voy a presentar unos casos clínicos y les voy a pedir que quien quiera participar puede contestar, ¿ok? Entonces, este es el primer caso clínico. Es un paciente masculino de 5 años que está en abordaje por trastorno del espectro autista. Tiene además crisis convulsivas y llama la atención a la exploración física unas manchas hipocrómicas lanceoladas que se encuentran en el dorso. Además, la madre refiere, esta es la foto de la mamá, y ella dice que la están viendo en dermatología porque tiene diagnóstico de angiofibromas faciales y que en nefrología la está viendo porque tiene angiomiolipomas renales. Entonces, ¿quién me quiere decir cuál, según su opinión, es el mejor estudio para diagnóstico? ¿Qué utilizarían? ¿Utilizarían microarreglos, secuenciación dirigida, un cariotipo? Eh, bueno, veo nada más la manita de Lisbeth, no veo otras, pero si quieres comentar, Lisbeth Sotero. Sí, doctora, sería secuenciación dirigida para los genes TSC1 y TSC2. Exactamente, sería secuenciación dirigida porque pues ya tengo una sospecha diagnóstica muy específica. Entonces aquí pues si me dice un estudio que el mejor, que el mayor rendimiento diagnóstico para trastorno del espectro autista es una secuenciación de exoma completo, pues entonces yo te diría, no lo sé, ¿no? Yo pienso que más bien depende del paciente, depende de qué esté evaluando yo. Y bueno, muchas gracias por participar. Y este es el segundo caso clínico. Es un paciente masculino de 8 años que acude a valoración porque tiene ausencia de lenguaje. ¿Ok? Cuenta con estudios de audición normales que se tienen que hacer en todos los pacientes que no hablen y la mamá dice que no le gusta tanto jugar con otros niños y que pues sí está en abordaje por probable trastorno del espectro autista, pero como no lo llevaba a control del niño sano y le dijeron que era flojito, que le diera chance, que iba a hablar después, ya tiene 8 años y todavía no tiene desafortunadamente un diagnóstico específico. Lo exploramos y vemos que tiene unos pabellones auriculares un poquito displásicos, que se ven diferentes a los de su mamá, que las narinas están antevertidas, que además tiene braquidactilia, es decir, que tiene acortamiento. Si se fijan, aquí tiene acortamiento del cuarto y quinto, no se ven del mismo tamaño los metatarsianos, y eso hace que los deditos se vean más cortitos.
Y además le mido el perímetro cefálico y tiene macrocefalia. Tiene muchas cosillas por ahí que digo, ¿de qué se trata, no? Y tiene una hermana de 4 años que tiene retraso psicomotor y que la mamá dice que es tímida, que no le gusta mucho jugar con niños, pero que sí dice algunas palabras y se comunica con palabras. Entonces, ¿quién me quiere decir aquí, con los hallazgos del paciente, cuál creen que sería el mejor estudio diagnóstico genético? Tiene alteraciones óseas, pero también tiene otras alteraciones. Entonces, ¿qué estudio escogerían primero? Y no veo a alguien. Em, Dani, tú no, porque hoy lo vimos. Valentina Castro. Pues yo digo que es microarreglos porque podría ser un síndrome por microdeleción o microduplicación. Sí, excelente, muy bien, exactamente. Entonces, a pesar de que el paciente sí tiene algunos cambios en los huesos, esto se puede deber a que tiene un síndrome por microdeleción o microduplicación. Entonces, tengo que ver cuáles son mis datos pivote y cuál estudio escogería. Y este caso clínico siento que estaba un poquito difícil, no les quise poner aquí secuenciación porque precisamente los estudios difieren entre cuál tiene mejor rendimiento diagnóstico, aunque con estas características específicas de la asociación de braquidactilia con trastorno del espectro autista, yo también haría primero microarreglos. Y además, aunque tienen un enfoque diferente los microarreglos, que es como, dicen que es un cariotipo de alta resolución porque puedes ver el contenido cromosómico, pero está enfocado a ver pérdidas o ganancias de genes. No es excluyente de un exoma, es decir, puedo tener un paciente que tiene microarreglos negativos y no es que me quede ahí, sino que digo, bueno, entonces puedo hacer una secuenciación, es decir, que este paciente tenga una variante puntual o variante de un solo nucleótido eh, o, o variantes que puedo identificar por secuenciación, ¿ok? Entonces, un estudio pues no es excluyente de otro. Y bueno, ¿qué hacer después? Gracias por participar a los dos y a la gente que levantó la mano. ¿Qué hacer después de que ya tengo un diagnóstico etiológico en genética? ¿Ok? Ya tengo tu estudio, ya sé cuál es la etiología. Tengo microarreglos normales, tengo los estudios que tengo al alcance porque quiero resaltar que no tenemos todavía muchos estudios de epigenética, es decir, que evalúen los estados de metilación del DNA. Entonces, a mí como genetista sí me queda como esa inquietud de cuándo los voy a tener para poder abordar totalmente al paciente, aunque igual pues hacen falta más estudios para saber cuál sería el rendimiento diagnóstico de cada tipo de estudio de metilación. Entonces, supongamos que tengo un paciente con estudios dentro de parámetros normales. Yo lo asesoraría como una entidad multifactorial, es decir, interviene el medio ambiente, pero también intervienen tus genes en cantidad. Y me van a preguntar, ¿hay riesgo de recurrencia en hermanos? Pues sí, se ha visto que puede ser hasta en el 25% para trastornos del espectro autista y más o menos entre 6 y 10% este, para ya el diagnóstico, aún sabiendo que no tengo una causa genética específica, ¿ok? Por eso es importante el asesoramiento genético por un genetista. Aquí sí no de otras especialidades, porque los papás pueden tener dudas que a lo mejor ya no sabemos contestar si no estamos con esta educación en genética. Entonces, además, bueno, en otro caso, tengo una entidad autosómico dominante, es decir, solamente está afectada una de las copias de mis genes para autismo. ¿Cómo asesoramos nosotros esto? Con un riesgo de recurrencia del 50%. ¿Ok? Si es una entidad autosómico dominante y si yo demuestro que esta variante también está en los papás. Por eso es importante acudir con un genetista. Ya lo dije mil veces, ¿verdad? Pero bueno. Y por último, si tengo variantes en dos genes, por ejemplo, un error innato del metabolismo, etcétera, que es una entidad autosómica recesiva, como vimos la mucopolisacaridosis tipo 3 o Sanfilippo, entonces asesoro como un riesgo de recurrencia del 25% para el siguiente embarazo. Por eso es importante hacer un diagnóstico etiológico porque se puede presentar en otros miembros de la familia.
¿ok? Y por algo que no mencioné, pero que también es muy importante, es tratar de identificar a estos pacientes lo más temprano posible, porque van a llegar a edad adulta y pudieran llegar sin un diagnóstico, o a lo mejor el paciente, como el caso clínico que les puse, ya tiene 8 años, no tiene un diagnóstico, los médicos no estaban tan sensibilizados, o enfermería, o quien sea el personal de salud de primer contacto no estaba sensibilizado con el tema, va a tardar el diagnóstico y la familia puede incluso tener 3 o más hijos, puede presentar abortos sin llegar a un diagnóstico genético y por eso la importancia del abordaje genético. Entonces, repito, el diagnóstico del trastorno del espectro autista es clínico, pero todo paciente con diagnóstico de trastorno del espectro autista debe de ser evaluado por genética. Y bueno, esto fue todo. Les dejo mi contacto de redes sociales, mi correo y mi teléfono para cualquier cosa que se les ofrezca en estos días o incluso después. ¿Ok? Y pues sería todo. Muchas gracias, doctora, por tomarse su tiempo en preparar la presentación y pues darnos esta ponencia súper interesante. Igual ha aportado mucha información a nuestra futura práctica clínica, ya sea como estudiantes de pregrado, porque estoy segura que muchos no vimos esta información, entonces, pues muchísimas gracias. Si quiere, procedemos a la sección de preguntas. Sí, claro. Perdón por tantas interrupciones, pero es que me ataca la tos y me duele la garganta, entonces No, por eso tuve que pausar varias veces. no se preocupe. Bueno, Victoria González pregunta que en México, en el ámbito hospitalario público, ¿qué tan frecuente es que se realicen las pruebas genéticas o solo las encontramos en institutos más especializados? Muy buena pregunta. Nosotros, bueno, yo estoy haciendo la especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría, que es de este tercer nivel, y contamos con algunas pruebas gratuitas para los pacientes, como es el cariotipo, que no tiene tan alto rendimiento diagnóstico para trastorno del espectro autista, y también podemos hacer estudio de X frágil. Hay veces que los laboratorios nos regalan estudios como paneles de genes, exomas o microarreglos, pero la mayoría de los hospitales, incluso el Instituto Nacional de Pediatría, en donde yo estoy, desafortunadamente todavía no tiene estos estudios de manera gratuita. Se ofrecen a los papás, se pone sobre la mesa la posibilidad de hacerlos, pero tienen un costo más o menos de entre 7,500 y 10,500 pesos. Y pues en la realidad de nuestro país no es un estudio accesible para la mayoría de los pacientes. Muchas veces esto es lo que nos limita el diagnóstico, aunque estamos tratando, bueno, como departamento, los adscritos están tratando de tener estos estudios de manera gratuita para los pacientes y esperamos que en un futuro, viendo la importancia que tiene genética, se pueda incluir un poquito más, aunque sea, no sé, un número determinado de exomas por año o etcétera. Por eso, a mí me gusta mucho la difusión de la genética porque todos los médicos deben de saber que se pueden hacer ya los estudios. Desafortunadamente no se tienen de manera gratuita, pero si la familia ahorra, por ejemplo, en un año, en 2 años, se puede llegar a tener un diagnóstico molecular. Perfecto, doctora, muchas gracias. Carmen Alessandra pregunta que si puede afectar que la paciente en los embarazos anteriores haya tenido pues un hijo autista que presentara preeclampsia o eclampsia. Sí, sí se ha visto mayor riesgo. Si se presenta, bueno, es que me quedé pensando como en este embarazo, si tuviste preeclampsia en tu embarazo pasado, tal vez no afecte, pero sí es un factor que aumente el riesgo, un sangrado o preeclampsia, un sangrado, infecciones, etcétera, que sí pueden aumentar el riesgo de autismo, pero a lo mejor en el embarazo pasado, ¿ok? Y en el niño que ya tiene. Si es un nuevo embarazo, se recomendaría un asesoramiento genético prenatal para explicar esto a la familia y a la mamá y que trate de tener el mejor estado de salud, el mejor estado de su peso, que no fume, que no tome, que su esposo también no fume
y que los dos consuman ácido fólico, y se ha visto que el zinc también puede disminuir el riesgo de presentar autismo, pero sí se relaciona a preeclampsia un poquito. Ok, doctora. Y Sara Martín pregunta que, dado que es un espectro, entre más grave sea, también aumenta la probabilidad o el porcentaje de heredabilidad o es independiente. Me parece que es independiente, y dependiendo de la causa también del autismo. O sea, de qué te esté proporcionando, qué te esté propiciando el trastorno del espectro autista. Incluso si tienes la misma causa genética, muchas entidades tienen expresividad variable y puede ser que uno de los hermanos tenga mayor afección o más afectación y el otro no tanto. Por eso, a lo mejor en una familia puedes ver un niño que tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y el otro tiene nada más retraso en el neurodesarrollo y su mamá tiene déficit de atención, entonces es muy variable. Ok, y Lisbeth Sotero pregunta si una paciente de 5 años desde pequeña mostró un neurodesarrollo bajo y lenguaje muy limitado, en su hermano de 3 años que solo balbucea, ¿es probable que tenga autismo? Definitivamente habría que hacer criterios diagnósticos según el DSM-5 para ver si cumple con criterios diagnósticos de autismo en los dos. Pero pues claro que aunque no tengan el diagnóstico, y qué bueno que lo preguntan, porque aunque apenas esté en abordaje, aunque apenas tenga retraso en el desarrollo del lenguaje, es importante que también lo vea genética. ¿Por qué? Porque a lo mejor descartamos o todavía no integramos el diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero hay que ver otras causas de por qué tiene el retraso en el desarrollo del lenguaje, que también son muy variadas y que dan información, dan para otra plática, totalmente. Bueno, excelente ponencia, doctora. Creo que ya no hay más preguntas. Ah, no, esperen, sí hay otra pregunta. Diana Lara pregunta que si un paciente con TEA, con alto IQ, es más complicado encontrar una causa genética debido a que casi todos los síndromes que causan autismo tienen bajo IQ. El 30% se puede asociar a déficit intelectual, pero no la mayoría de los que causan trastorno del espectro autista. Y en cuanto a a trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la heredabilidad es diferente y como tal no recuerdo ahorita alguna causa monogénica específica que te pueda dar trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero sí hay. O sea, no me acuerdo cuáles son los genes, pero sí hay que intervienen en también el metabolismo de los neurotransmisores. Entonces yo pienso que primero se pueden hacer estudios para saber si hay alguna variante en estos genes y a partir de ahí pues saber si se puede relacionar o no con autismo, dependiendo de cuál sea la causa genética. Ok, pues muchas gracias otra vez, doctora. De verdad agradecemos todo su esfuerzo y empeño. Y para los que están ahorita en el Zoom, les mandamos el link de asistencia en el chat y la palabra clave es espectro para que la pongan, para que puedan recibir sus constancias. Gracias, doctora. Ok, pues muchas gracias a todos por aguantarse 1 hora, 15 minutos de plática, y espero que les haya gustado y sobre todo que puedan ayudar a los pacientes con trastorno del espectro autista a tener un diagnóstico etiológico o sea, que les ayude en su práctica clínica después. A lo mejor no todos van a ser genetistas, pero espero que todos sigan en contacto con pacientes y que pues esta plática se les haya quedado algo para que puedan transmitirlo y ayudar a la gente. Sí, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye Gracias, bye. doctora. Gracias, saludos. Bye. Igual.